Millonario queda impactado con la fortuna oculta de un mendigo negro que nadie esperaba. Alejandro recorrió las calles elegantes de Buenos Aires con paso decidido, pero dentro suyo se sentía seco, vacío. Esa noche había asistido a otra gala de caridad, otra más, con su traje impecable y sonrisa ensayada. Su fortuna, sus negocios, los aplausos del público, nada llenaba ese pozo que sentía en el pecho. El ruido de las copas chocando y las risas falsas todavía retumbaban en su cabeza cuando al salir chocó con una figura que jamás le había prestado atención. Samuel, un hombre delgado, piel oscura y arrugas que parecían talladas por años de sufrimiento. Su ropa raída olía a abandono. Tenía una mirada que parecía escarbar en el alma de Alejandro, fría y directa. Por años, el millonario lo había ignorado en esa misma esquina, donde Samuel pedía monedas entre la indiferencia y el desprecio de todos. Pero esa noche, algo cambió. Samuel no solo murmuró un nombre, una palabra suelta, una riqueza que nadie esperaba. Una historia enterrada bajo capas de polvo y silencio. El asombro se instaló en el cuerpo de Alejandro como hielo negro. ¿Cómo podía existir algo así? Decidió entonces seguirlo. De lejos, huyendo del propio asombro y de la incredulidad, Alejandro vio a Samuel moverse con la lentitud de quien lleva siglos cargando un destino injusto, pero también con la dignidad invisible de un rey caído. Cada paso del mendigo levantaba más preguntas que respuestas. El empresario empezó a descubrir pistas que ningún manual de negocios podría explicar. Documentos viejos escondidos en cajas mohosas, nombres que resonaban con el corazón olvidado de Buenos Aires y, por encima de todo, una red oscura de opresión y discriminación que mantenía a Samuel fuera del rumbo, al margen de la sociedad que Alejandro conocía bien. Aquello la sacudió hasta las raíces. Era como mirar un espejo que mostraba sus propios prejuicios y la mentira gigante sobre la que había construido. Una alianza secreta, peligrosa, que podría derribar su nombre, su prestigio y todo lo que había levantado con esfuerzo y frialdad. Y mientras intentaba entender, una figura inquietante apareció en las sombras, alguien que pertenecía a su círculo más cercano y que parecía dispuesto a detenerlo a toda costa. El aire se volvió espeso, la noche prolongó sus silencios, y en el pecho de Alejandro un nudo insoportable creció con preguntas sin respuestas. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? ¿Qué podía sacrificar para descubrir la verdad? El tiempo apretaba, y la verdad no solo amenazaba con cambiarlo todo, sino con destruirlo. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El aire se volvió espeso y Alejandro sintió cómo la presión en su pecho aumentaba. Era el momento de descubrir lo que había detrás de aquellos ojos tristes y profundos. ¿Qué podían ocultar? Se estaba acercando a la verdad, pero a la vez a algo mucho más oscuro. La sensación de que algo grande iba a suceder le recorrió la espalda como un escalofrío. Samuel continuó su camino, aparentemente ajeno a la mirada inquisitiva de Alejandro, pero algo en su andar era diferente. Había en él una determinación que antes no había notado. Alejandro dio un par de pasos rápidos, ansioso,
sintiendo la urgencia de alcanzar a ese hombre que, sorprendentemente, se había convertido en el centro de su atención. Las luces de la ciudad titilaban a su alrededor como estrellas lejanas. De repente, un grito desgarrador quebró el silencio de la noche. ¡Un disp! Alejandro se congeló. Los ecos del ruido reverberaron en sus oídos. Miró a su alrededor, buscando el origen del sonido. Samuel, en un parpadeo, cayó al suelo. Su cuerpo se desplomó, y la vida pareció escurrirse de él como agua entre los dedos. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Corrió hacia Samuel, el corazón latiendo desbocado. Al llegar, se arrodilló junto a él. La mirada de Samuel se había apagado, pero antes de perder la conciencia, pronunció una palabra que le heló la sangre. «Verdad». «No, Samuel, aguanta». Alejandro lo sacudió, pero ya era tarde. Miró a su alrededor, buscando alguna señal del atacante, pero las sombras lo envolvían. Un escalofrío le recorrió la columna. No era solo un miserable accidente, algo más oscuro y planificado estaba en juego. Las calles, que minutos antes estaban llenas de vida, ahora parecían un desierto. La gente empezó a salir de los restaurantes y cafés. Murmullos de miedo llenaron el aire. Alejandro estaba incrédulo, angustiado. ¿Por qué alguien querría matar a Samuel? ¿Y qué había querido decirle con aquella palabra? Un tumulto se formó y las miradas curiosas comenzaron a centrarse en él. Gente que antes miraba a Samuel con desdén, ahora lo observaba como si el mendigo tuviera un valor que nadie había visto. Una mujer gritó, y el grito se escurrió por la multitud, como un eco de alarma que despertaba viejos demonios. De repente, una figura conocida emergió de entre la multitud. Era Miguel, un amigo de Alejandro, pero ahora su rostro transmitía algo que hizo que el estómago de Alejandro se retorciera. Sin aliento, Miguel se apresuró hacia él, con los ojos llenos de desesperación. «¿Qué ha pasado? No puede ser verdad», exclamó, su voz temblando. «Samuel está herido. Llama a una ambulancia», ordenó Alejandro, sin darse cuenta de que su voz sonaba débil, temblorosa. Pero Miguel no se movió. Su expresión se tornó grave, y las palabras que salieron de sus labios dejaron a Alejandro helado. «No podemos hacer eso». El impacto fue como un golpe físico. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué estaba diciendo? «¿Por qué no?», preguntó, incapaz de encajar las piezas de este rompecabezas macabro. La respuesta de Miguel fue aún más devastadora. «Porque Samuel no es quien crees. Es tiempo de que sepas la verdad». Alejandro sintió que se ahogaba. La urgencia de la situación se tornó en un abismo de preguntas. ¿Qué verdad? ¿Qué había detrás de la vida de Samuel? ¿Qué secretos estaba a punto de revelar esa noche para cambiarlo todo? La mirada de Miguel era un reflejo inquietante, provocando una tormenta de dudas en su mente. Las luces parpadeaban, la gente presionaba, pero en el corazón de Alejandro el nudo crecía. La vida de un hombre, su propia historia, todo lo que creía, estaba en la cuerda floja. Se dio cuenta de que la verdad que había buscado podría no just destruir su éxito, sino también su vida. Justo cuando su mente giraba entre millones de posibilidades, una sirena sonó a lo lejos, un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. Y ahí, en esa esquina oscura de la vida, Alejandro se dio cuenta de que la noche solo estaba comenzando, y el verdadero horror apenas asomaba. El aire estaba pesado, como si las sombras mismas cobraran vida. Alejandro miró a Miguel.
tratando de comprender cómo algo tan simple como un grito podría transformar todo lo que creía saber. Él, un amigo de confianza. ¿Qué tan oscuro podía ser su secreto? Miguel lo evitaba. Sus ojos estaban llenos de un temor que desnudaba toda fachada. ¿Por qué no podemos llamar a una ambulancia, Miguel?, insistió, el miedo conviviendo con la desesperación. Pero su amigo solo se quedó ahí, paralizado, con el rostro pálido y tenso. «¿Porque Samuel no es quien crees?», repitió Miguel, y la frase le golpeó a Alejandro como un balazo. La verdad que hay detrás de él es más grande de lo que imaginas. Sus palabras lo envolvieron en confusión. No podía asistir a su amigo en su último aliento. No sabía si lo que Miguel decía era una lecura o una advertencia. Samuel estaba desplomado en el suelo. Su respiración se desvanecía y Alejandro sintió el nudo en su pecho apretándose. La multitud lo miraba a él, pero también a Samuel. La curiosidad se mezclaba con el horror. La vida de un hombre se apagaba ante ellos y, al mismo tiempo, Miguel hablaba de verdades ocultas. Justo mientras Alejandro intentaba asimilarlo todo, un estruendo rompió la tensión. Un coche oscuro, con vidrios ahumados, frenó de golpe. Las puertas se abrieron y 4 figuras vestidas de negro salieron. Sus rostros ocultos por capuchas, moviéndose con la precisión de un depredador. La multitud se partió, dejando una senda clara hacia ellos. «¡Vamos!», gritó uno. «No hay tiempo para preguntas». Miguel temblaba. «No pueden estar aquí». Las palabras se le escapaban, ahogándose en su garganta, y el terror en sus ojos era contagioso. Alejandro siguió su mirada y se dio cuenta. Esos hombres venían por Samuel. «¡No, deténganlos!». Alejandro sintió que el aire se le escapaba mientras se arrodillaba junto al mendigo, intentando cubrirlo con su cuerpo. Pero ya era tarde. Una sombra oscura se publicó detrás de Samuel, y uno de los hombres le levantó el brazo. «¡Aléjate de él!». Alejandro rugió, pero su voz sonaba impotente en medio de aquel caos, como si el mundo ya hubiera decidido lo que iba a suceder. Las figuras rodearon a Samuel, y de repente algo se encendió en sus ojos. Samuel, de pie, como si no hubiera estado a punto de morir, alzó las manos. «Ya es suficiente», dijo, y su voz resonó con autoridad que sorprendió incluso a sus atacantes. «No soy solo un mendigo, nunca lo fui». El corazón de Alejandro se detuvo. La verdad que había temido estallar con fuerza. Esas palabras eran un trueno. Samuel, el hombre que llevaba años ignorando, no era quien pensó. Algo en él había cambiado. El hombre que había visto apenado y roto llevaba detrás una historia colosal, llena de secretos y poder. Miguel lo sabía. «¿De qué estás hablando?», preguntó Alejandro, confundido y asustado. Pero Samuel no estaba solo. Un brillo de confianza iluminó su rostro, una chispa en sus ojos oscuros que antes había pasado desapercibida. «Esto ha sido planeado por generaciones», continuó, su voz firme. «Ellos no quieren que lo sepas, el pacto que creías destruir». Los hombres en negro se miraron entre sí, la tensión palpable. Alejandro sentía que el mundo giraba a su alrededor. Un silencio lleno de revelaciones inesperadas caía sobre ellos. ¿Qué pacto? ¿Qué historia significa todo esto? La voz de Alejandro se alzó, suplicante. Pero antes de que Samuel pudiera responder, uno de los hombres se lanzó hacia él. Alejandro se abalanzó, pero el tiempo se detuvo. El golpe fue sordo e instantáneo, seguido de un chasquido que resonó por la calle. El hombre había caído, ensangrentado, pero con una sonrisa siniestra en el rostro. La multitud, en un frenesí, retrocedió unos pasos. Gritos, ecos de miedo y confusión florecieron a su alrededor. El ataque desató una avalancha de acción, pero Samuel permaneció en el centro, alto, sereno,
como si todo lo que estaba por venir fuera parte de su destino. Estás involucrado, Alejandro. Te necesitan, y tú no lo sabes. La imagen de su vida se desmoronaba, las luces de la ciudad titilaban, y el futuro se volvía cada vez más sombrío. En ese instante lo comprendió todo. Estaba atrapado en una red que nunca había visto. Y ahora, la verdad, la auténtica verdad, iba a costarle más que dinero. Las figuras negras recopilaban su poder. Y justo cuando la noche parecía derretirse ante la revelación, el eco de un disparo resonó de nuevo, en una dirección distinta, y el grito de Samuel llenó el aire. «Escribe esto, Alejandro. Un último aliento, un último pedido». La noche había tomado un giro oscuro. La verdad, la vida, el futuro, todo estaba en juego. El grito de Samuel cortó el aire como un cuchillo, resquebrajando la noche. Alejandro sintió cómo su corazón se detuvo por un instante. La atmósfera, pesada y cargada de tensión, se tornó aún más oscura en ese momento, como si el tiempo se hubiera congelado. Se dio cuenta de que todo lo que había conocido se desmoronaba. Intentó acercarse, pero los hombres en negro eran como sombras, moviéndose con una destreza aterradora. «Samuel, resiste», gritó, el pánico retumbando en su pecho. Pero Samuel, ahora más imponente que nunca, permanecía erguido. «Escribe esto, Alejandro». Cada palabra era un eco sagrado, un testamento que parecía un último ritual. Alejandro sintió que el sudor le corría por la frente, mientras el rostro de Samuel se iluminaba con una luz sobrenatural. De repente, un destello de luz lo atravesó. Un segundo hombre de negro hizo un movimiento rápido como un rayo. Un golpe seco resonó, y, antes de que Alejandro pudiera reaccionar, la oscuridad se iluminó por un instante. Un destello, una conexión, y ahí estaba Miguel, su amigo, atrapado en una red de acción y secreto. Miguel, con el rostro desencajado, ya no era el hombre que había conocido. Sus ojos reflejaban un terror palpable, pero también un matiz de determinación. Antes de que Alejandro pudiera formular una pregunta más, el amigo gritó: «¡Es su culpa! ¡Todo es culpa de él!». Las palabras le cayeron como un tonel de agua helada. Alejandro se detuvo. «¿Qué estás diciendo, Miguel?». Pero al mirar a Samuel, vio algo diferente en su expresión, un aire de desafío que nunca había notado. «Espera, ¿tú sabías? ¿Eres parte de esto?». La incredulidad lo golpeó. La multitud que había presenciado la escena se sacudía de murmullos, lanzando miradas de miedo y confusión. Samuel, con una voz grave que reverberaba igual que un trueno, dijo: «No soy solo un mendigo, tampoco Miguel es tu amigo. Él es parte de la misma red que juró protegerme y a la vez destruirme». La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Miguel, al borde de romperse, replicó: «Tú no entiendes. Esto es más grande que nosotros. Es un legado, una carga que a ti te toca llevar ahora que Samuel ha decidido revelarlo». Las palabras de Miguel parecieron un veneno que se escurrió por las venas de Alejandro. La multitud se inquietaba y el caos se sentía a su alrededor. Una mujer gritó desde el fondo: «¿Qué están haciendo? ¡Ayuda a ese hombre!». En el instante en que la atención se centró nuevamente en Samuel, un tercero, también encapuchado, se unió a la refriega. Un movimiento veloz, un gesto corto, y antes de que Alejandro pudiera comprender, el nuevo atacante arremetió. Un tiro resonó, y el sonido fue como el estallido de una burbuja. La figura encapuchada cayó al suelo, deslizándose como una sombra muerta.
Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente, pero era diferente esta vez. El nuevo caído ahora era una mujer. Su rostro, expuesto destello de mortaja, reveló la imagen de la madre de Alejandro, la misma mujer que él había perdido hacía años en circunstancias misteriosas. Golpe de realidad que sacudió su ser. Se sentía dispuesto a desmayarse. ¡No!, aulló, arrodillándose. ¿Por qué tú? ¿Qué está sucediendo? Samuel, a su lado, con el mismo respeto y temor, pronunció: algunas verdades son más peligrosas que otras. Tu madre fue parte del pacto y tú eres el siguiente involucrado. El nudo en el pecho de Alejandro se convirtió en un mar de incertidumbre. Afuera, los gritos y lamentos de la multitud se convirtieron en un viento frío. Los ecos de la verdad resonaban en su mente mientras la realidad se desdibujaba. Las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero las sombras crecían. La noche que había comenzado como una gala de caridad se había transformado en una danza de secretos, mentiras y revelaciones inesperadas. En el torrente de confusión y dolor, Alejandro comprendió que estaba atrapado en una telaraña de traiciones y que cada hilo de su vida estaba a punto de rasgarse. Samuel, Miguel y la mujer caída frente a él representaban piezas de un rompecabezas mortal que apenas comenzaba a despejarse. Así que, murmuró, sintiendo que su voz se hundía entre la tormenta: ¿quién soy yo realmente? La verdad palpitaba, potenciada por el silencio que llenaba el aire. La noche había irrumpido en un caos inesperado, pero aún había más por descubrir, y Alejandro se sintió realizando un viaje desde el que no habría retorno. El grito de Samuel resonó en el aire, y el mundo de Alejandro parecía desmoronarse a su alrededor. La imagen de su madre caía como un pesado telón en su mente, y todo giraba en un torbellino de emociones. Las sombras de la multitud se convirtieron en siluetas indistintas. La figura de su madre, caída, lo miraba sin vida, y su propio corazón palpitaba con desesperación. Samuel, erguido, parecía completamente distinto. La confianza brotaba de él como un manantial oculto. Hay mucho más en juego, Alejandro. No solo estamos hablando de mí. Tu madre fue parte de todo esto, y su sacrificio es la clave. El aire se volvió denso, como si una tormenta se avecinara. Antes de que pudiera procesar, un estruendo sacudió el entorno. Un grupo de hombres en negro, como sombras de la noche, se hizo paso entre la multitud. No eran solo algunos matones, eran una fuerza, una presencia. Y ahí, en medio del caos, uno de ellos levantó un objeto brillante. Era una pistola. El tiempo se detuvo. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. ¡Míralo!, gritó al ver que uno de los hombres apuntaba hacia Samuel. Pero la reacción de éste fue rápida. Se movió como un rayo, surcando la distancia entre ellos, y antes de que la multitud pudiera reaccionar, Samuel se interpuso. Un disparo resonó. El sonido atravesó la noche con una claridad escalofriante. La multitud contuvo el aliento, y Alejandro se quedó congelado, los ojos fijos en el golpe inminente. Samuel ya no era un mendigo, un simple hombre del que había pasado de largo. Era un guerrero. Pero ese disparo no fue dirigido a él. Alejandro sintió un sudor frío recorriendo su espalda cuando vio lo que había sucedido. En un giro inesperado, las balas había impactado en Miguel, que cayó como un muñeco de trapo. Todo el rostro del amigo se desfiguró al caer, y un silencio absoluto envolvió el lugar. ¡No!, gritó Alejandro, quebrándose.
Se arrodilló junto a Miguel, que yacía en el suelo, convulsionando, ojos abiertos. «Esto no puede estar pasando. ¡Despierta!». La multitud reaccionó. Gritos, miedo, caos. La vida de alguien se desencadenaba en medio de secretos y traiciones. Samuel, aún firme, miró a Alejandro con una mezcla de desesperación y determinación. «Tú eres el elegido, Alejandro. Este es el principio de todo. No debes dejar que muera en vano nuestro legado». Las palabras hirieron más que la realidad de Miguel, que ahora se desvanecía frente a él. Alejandro sintió como un nudo se formaba en su garganta. «¿Por qué? ¿Por qué, Miguel?». Samuel lo miró con seriedad. «La verdad que no conocías es un peligro que se acerca. Miguel estaba con ellos, era parte de todo, como lo fueron otros que nunca debieron estar, incluso tu propia madre. El pacto sigue vivo y tú ahora cargas con su peso». El grito de Alejandro se ahogó. Las sombras de los hombres en negro se acercaron de nuevo. «El tiempo se agota», dijo uno, con una voz cortante que resonó en el aire. Samuel, inesperadamente, sacó un objeto brillante de su chaqueta, un medallón envejecido que parecía emanar luz. «Este es el núcleo de todo, la conexión entre nuestras historias. Estás destinado a revelarlo». De repente, un segundo disparo resonó y otra figura cayó al suelo. Era otro de los hombres en negro, pero la mirada en su rostro, al desplomarse, hacía pensar que había sido traicionado. Los cabos sueltos comenzaban a atarse, revelando una historia mucho más complicada de lo que Alejandro había imaginado. Los murmullos en la multitud se intensificaron, la desesperación alcanzando niveles insoportables. Alejandro miró a Samuel, que había cambiado, ahora portador de una misión. «¿De verdad crees que somos héroes en esta historia?», preguntó, el dolor punzante de su amistad cruzando su mente. Los hombres en negro comenzaron a retroceder, tambaleándose. Algo extraordinario estaba ocurriendo. En el fondo, Alejandro entendió que antes de que pudiera desenterrar la verdad de su madre, tenía que enfrentarse a su propio destino. Pero justo cuando se preparaba para dar un paso hacia adelante, el medallón empezó a brillar intensamente. Samuel lo sostuvo en alto y el aire crujió con poder. La luz iluminó la noche, pero con un estallido ensordecedor. Un destello de energía lanzó a Alejandro hacia atrás, chocando contra el suelo, y en un abrir y cerrar de ojos, el caos quedó congelado. La visión se volvió borrosa. Una voz resonaba en su mente. «Alec, el tiempo se ha definido. Tu elección del futuro empieza ahora». Sin poder moverse, pero con una claridad penetrante, comprendió que todo lo que pensaba saber estaba a punto de cambiar. Las sombras eran ahora un laberinto y él estaba en el centro. Single, ¿qué decisiones tomaría y qué secretos se desatarían? La noche había comenzado significativamente más oscura, pero la verdad parecía brillar en el horizonte, un reflejo de todo lo que había perdido y lo que aún estaba por venir. El grito de Samuel, resonando aún en el aire, dejó a Alejandro paralizado. Las luces del medallón chisporroteaban con un resplandor intenso, proyectando sombras distorsionadas que danzaban a su alrededor. En ese momento, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si todo lo que había creído hasta ahora era una mentira? Mientras las figuras oscuras retrocedían, el caos se desató. La multitud murmuraba, asustada, como si un volcán a punto de erupcionar estuviera a punto de desatar su furia. ¿Cuántas capas de falsedad se habían tejido en su vida? Todo lo que creía pertenecía a un rompecabezas retorcido. Samuel, en medio de la confusión, levantó el medallón. La luz parecía llamarlo, un vestigio de un pasado que no comprendía.
Alejandro, escúchame, gritó con una voz que resonaba como un tambor. Tienes que aceptar tu destino. El viento soplaba, como si la ciudad misma supiera que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Entonces, un movimiento repentino. Alejandro había estado demasiado concentrado en Samuel para notar lo que pasaba a su alrededor. Uno de los hombres en negro, herido, se levantó de repente. Sus ojos ardían de rabia mientras se dirigía a Samuel con una furia demoledora. «No permitiré que esto suceda», gritó, y las palabras salieron de su boca como una maldición. Pero lo inesperado llegó de la forma más sorpresiva. Un brillo que no era del medallón surgió del suelo. Una figura apareció entre la multitud. Era una niña pequeña, con ojos grandes y tristes que parecían conocer secretos profundos. Alejandro sintió una conexión instantánea. Ella se acercó, desafiando el caos que lo rodeaba, como si el miedo no existiera para ella. «¡Detente!», gritó la niña, y su voz era clara, potente. La multitud quedó en silencio. Todos, incluida la figura oscura que avanzaba, se detuvieron. «Samuel es mi papá». Las palabras cayeron como un peso en el aire. Alejandro se congeló. ¿Qué acababa de escuchar? El hombre negro, asombrado, vaciló. «¿Qué dices, niña? No puedes estar hablando en serio». Pero la niña no retrocedió. «Viniste a buscarlo. Pero no sabías que él siempre estuvo aquí, protegiéndonos desde las sombras». Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué significa esto?», balbuceó. La revelación que lo atravesó lo sacudió hasta los huesos. ¿Cómo podía ser posible? ¿Samuel, el mendigo, era en realidad su padre? Es cierto, lo que no sabes puede destruirte. La historia que creías conocer está llena de mentiras, continuó la niña, apuntando hacia Samuel. Él nunca fue un mendigo. Todo es parte de un plan para protegerlo de quienes persiguen la verdad. Las sombras temblaron al escuchar esas palabras. Samuel la miraba con una mezcla de horror y ternura. «¿Cómo pudiste?», murmuró. Alejandro, todavía aturdido, intentó hacerles espacio. El nudo en su garganta se apretaba cada vez más. «¡Cállate!», gritó el hombre en negro. Pero la determinación de la niña continuó. «Todo está escrito en el medallón. Por eso es tan importante. La verdad y el poder que guarda, puedes cambiarlo todo». El impacto de sus palabras dejó a Alejandro sin aliento. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó a Samuel, su voz temblando. ¿Qué más había ocultado? La conexión con la niña lo golpeó. Sus ojos aguardaban respuestas, apremiantes y llenos de esperanza. En un giro inesperado, el hombre herido se levantó. Con la mirada fija en la niña, gritó: «No permitiré que la verdad salga a la luz, porque si lo hace, todos caeremos, incluso tú». Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, se escuchó un segundo disparo. Pero esta vez era distinto. La niña levantó su mano e hizo un movimiento fugaz. Una barrera de luz nació entre ella y el atacante. Un grito desgarrador resonó. La luz se rompió y en un instante el hombre se desvaneció, dejando solo un eco de su amenaza. La multitud explotó en murmuros, desbordada de confusión y temor. Allí, en el centro, Alejandro se dio cuenta. Todo había cambiado. La niña, su medio hermana tal vez, había revelado un secreto devastador. Y la verdad que tanto temía descubrir estaba al borde de desatarse. ¿Podría él vivir con el peso de esa revelación? ¿Qué más le esperaba en esa noche oscura? En el profundo silencio que siguió, los ojos de Samuel y la niña se encontraron, y Alejandro se dio cuenta de una verdad aún más aterradora, un secreto del que no podría escapar.
Esto acaba de comenzar, susurró Samuel con un brillo en sus ojos, y en ese mismo instante, un nuevo disparo resonó, esta vez dirigido a la niña. La noche quedó inmóvil, y el salto de su corazón hizo eco en cada rincón oscuro mientras el futuro se tornaba más incierto que nunca. El grito de Samuel resonó en el aire, y el mundo de Alejandro parecía desmoronarse a su alrededor. Las luces del medallón chisporroteaban con un resplandor intenso, proyectando sombras distorsionadas que danzaban a su alrededor. En ese instante, en medio del pánico, algo cambió en el aire. Fue como se giró, mirando hacia la oscuridad más profunda detrás de él. «No puede ser», exclamó, su voz temblando. Pero su rostro estaba en shock, como si hubiera visto un fantasma. Alejandro sintió que la sangre se le helaba, preguntándose qué podría ser tan aterrador. Fue entonces que un nuevo personaje hizo su aparición. Alguien que salió de las sombras, envuelto en una capa negra que parecía lamer el suelo. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Era la figura de una mujer, con el rostro oculto bajo una capucha. Con un movimiento deslumbrante, retiró la capucha, y Alejandro quedó paralizado. Era Valentina, su expareja, la mujer que había creído perdida para siempre en un accidente años atrás. «¡Valentina!», gritó. La multitud ahora enmudece a su alrededor. Los murmullos se convierten en un eco de incredulidad. Ella sonrió, pero en sus ojos había una estorma de emociones. «He vuelto para salvarlo», dijo. Su voz era firme, pero Alejandro podía ver la tristeza en su mirada. «¿Salvar a quién?», preguntó, confundido. Las palabras se le atascaban en la garganta. ¿De qué estaba hablando? Pero Valentina no se detuvo. «Mira alrededor. Todo esto siempre ha estado interconectado. Tu madre, Samuel. Somos parte de un juego mucho más grande». Alejandro sintió que la realidad se torcía. La idea de un plan orquestado desde las sombras lo estaba asfixiando. Samuel, que parecía adquirir fuerza de la revelación de Valentina, se giró hacia Alejandro. «Tu madre hizo un sacrificio, Alejandro. Un sacrificio para protegerte a ti y a quienes amas. Y ahora, después de tantos años, has llegado al centro de esta tormenta. Eres la clave». «Yo no sé nada de esto. Solo soy un empresario», murmuró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. En medio de toda esa caótica revelación, un nuevo disparo resonó en el aire. Valentina se lanzó hacia él, empujándolo al suelo justo a tiempo. El tiro pasó encima de ellos. El tiempo se detuvo. Alejandro miró a Valentina, que estaba justo encima de él. «¿Qué demonios está sucediendo?», preguntó, el miedo en su voz mezclado con rabia. Ella lo miró con una mezcla de amor y desesperación. «No hay tiempo para explicaciones largas. Simplemente debes confiar en mí y en Samuel. Ellos vendrán por ti. Siempre lo han hecho. Este es un juego del cual no eres consciente». A pesar del caos, la intensidad de sus ojos le daba a Alejandro fuerza. Los hombres en negro, ahora reagrupándose, mantenían la mirada fija. Entonces, en un giro inesperado, uno de ellos cayó al suelo, un grito de dolor dirigido hacia Valentina. «¡Traidora!», gritó antes de que cayera inerte. «¿Traidora?». La palabra filosa penetró en su mente como un cuchillo. Alejandro se levantó, su corazón latiendo con ira. «¿Qué te ha pasado?». Brutales pensamientos pasaron por su mente. «Solo jugamos el mismo juego, Alejandro. Pero a veces, este tipo de decisiones te llevan a un lugar oscuro.
La solución comenzaba a perfumarse en el aire, pero el enigma solo crecía. Alejandro empezó a caminar hacia Samuel, que aún sostenía el medallón. ¿Qué hay en ese medallón realmente?, inquirió, sintiendo que el mundo giraba alrededor de él. Es el legado de un antiguo pacto, pero ahora también puede destruirlo todo, respondió Samuel, su voz grave resonando en el caos. Alejandro se detuvo. Esa revelación hizo que su corazón se detuviera. Todo lo que creía saber, la historia que había asumido como verdad, se desmoronaba. La conexión entre ellos no solo era por el dolor, sino también por un antiguo acuerdo que nunca había imaginado. Ese medallón era más que un simple objeto. La multitud se dispersaba, pero Alejandro permanecía en su lugar, absorto en la posibilidad de que su madre y Valentina pudieran haber sido parte de esto todo el tiempo. Espera, hay algo que no me has dicho. Si esta niña realmente es tu hija, ¿qué significa para mí? La voz titubeante de Alejandro resonó en la penumbra. Valentina se quedó mirándolo, la respiración entrecortada. Un silencio pesado siguió a su pregunta, y en ese instante un tercer disparo resonó en el aire. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Mientras el humo de la noche se disipaba, un grito desgarrador provenía de la dirección de Valentina. ¡No! Su voz surgió como un rayo, pero era demasiado tarde. Un destello azul iluminó el entorno, cuando el espíritu de Valentina pareció vibrar en el aire. ¡Hijo!, fue lo último que alcanzó a decir antes de desaparecer en la noche. Un grito involuntario escapó de los labios de Alejandro. ¡Valentina! El dolor y la confusión se apoderaron de él. Samuel le puso una mano en el hombro, pero no podía consolarlo. La revelación lo abrumó. Las sombras seguían dispersándose, y el cuerpo de Valentina yacía entre ellos como una terrible verdad. «Esto no ha terminado», murmuró Samuel con gravedad, mientras la pandemonio crecía a su alrededor. Y así, en medio de lágrimas e incertidumbres, Alejandro entendió que su lucha apenas comenzaba. ¿Quiénes eran sus verdaderos aliados? ¿Y qué terribles secretos aún quedaban por desvelar en esa oscura noche? La confusión lo acorralaba, y el camino hacia la verdad se tornaba más peligroso que nunca. La atmósfera estaba cargada y Alejandro sentía el aire helado en sus pulmones. La visión de Valentina, caída y sin vida, lo había golpeado con una fuerza que no podía soportar. ¡No! ¡Despierta, Valentina!, gritó, su voz desgarrándose. Pero no había respuesta. La multitud, confundida y alarmada, se arremolinaba como un huracán de murmullos y pánico. De repente, el tiempo pareció detenerse. Una sombra oscura se movió entre la multitud, y Alejandro vio a un hombre que nunca había reconocido. Vestía un traje negro que reflejaba las luces de la ciudad. Era austero, pero había algo inquietantemente familiar en su porte. Con una rapidez impresionante, el hombre se acercó al grupo y en un movimiento ágil se agachó junto a Valentina. Siendo casi un reflejo de dolor, levantó la mano y dejó caer una pequeña bolsa de tela en el suelo. «¡Aléjate de ella!», gritó Samuel, avanzando hacia él con determinación. Pero el misterioso hombre mantuvo su mirada fija en Valentina. «Todo esto ha sido un error, Samuel. Nunca debiste haberla traído de vuelta». Sus palabras eran como un veneno en el aire. Alejandro sintió que un sudor frío le recorría la espalda. El hombre levantó la bolsa y, para horror de todos, comenzó a desenrollarla. Un destello brillante emergió y un murmullo de asombro recorrió la multitud. Era un antiguo artefacto, un relicario que parecía pulsar con una energía oscura. «El medallón es solo una parte de la historia»,
La verdad, Alejandro, no es lo que piensas. La voz del hombre resonaba como un eco en su mente. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, con un hilo de voz, sintiendo que el suelo se desquiciaba bajo sus pies. Pero antes de que el misterioso desconocido pudiera responder, un grito desgarrador resonó de nuevo. Era su hermana, la niña que había defendido a Samuel. ¡No! ¡No dejes que active el hechizo! Una explosión de luz emergió de la bolsa. En un instante, el tiempo se distorsionó. Alejandro vio visiones borrosas. Su madre, Valentina, y un sinfín de rostros que parecían interconectarse entre sí. Todo está conectado, Alejandro. Tu vida, tus elecciones, no tienes ideas del poder que llevas dentro, continuó el hombre mientras la luz se intensificaba. ¡Qué poder! Alejandro entonces sintió un nudo en la garganta. Las palabras del extraño resonaban como campanas en su mente. Era una verdad que lo aterraba. La figura del hombre se iba desvaneciendo, convirtiéndose en sombras, al igual que el entorno. De repente, todo estalló en un caos. Las luces y las sombras parecían bailar, mientras el medallón comenzó a vibrar con una energía que atravesó a Alejandro como un rayo. «¡Es tu destino!», gritó Samuel, aunque también él parecía perdido en la tormenta de revelaciones. Cada mirada, cada susurro de la multitud se convirtió en un eco lejano. Todos estaban atrapados en un umbral, un momento que contenía la vida misma. Era como si Alejandro tuviera que elegir. Debía aceptar su destino o ser consumido por el efecto de la revelación. Y en ese instante, el hombre desconocido levantó su mano y de su boca salió una palabra: el legado. Una onda de impacto lo envolvió. Todos los ojos se giraron hacia Alejandro, como si en un segundo se hubiera convertido en el centro del universo. Pero entonces, la figura de la niña brilló con una luz propia y con un grito que desgarró el aire: «¡No dejes que se escape!», lo empujó hacia adelante, en un impulso que parecía romper el tiempo mismo. De repente todo se detuvo. La luz colisionó contra la oscuridad, obligando a Alejandro a enfrentarse a lo que realmente era la verdad más oscura del legado familiar. Las conexiones, los secretos, todo lo que había ignorado, ahora lo atrapaba en su tela. Con un grito en su interior, Alejandro se dio cuenta de lo inevitable. La luz que había absorbido a todos se encarnó en él, y el futuro se tornó incierto. Ya no solo era una historia de traiciones, era una historia de poder, dos pasados enfrentados y un destino que rechazaba cualquier conclusión. Las sombras reverberaban en su interior, prometiendo que la respuesta estaba al borde de un abismo, donde él tendría que saltar o ser devorado. ¿Estaba listo para descubrir la verdad, aun si significaba perderlo todo? Su cuerpo temblaba, consciente de que jamás volvería atrás. El grito de Samuel resonó en el aire, y el mundo de Alejandro parecía desmoronarse a su alrededor. Las luces del medallón chisporroteaban con un resplandor intenso, proyectando sombras distorsionadas que danzaban a su alrededor. En ese instante, algo cambió en el aire. Fue como un latido más fuerte que el estruendo de los disparos. Samuel, con el medallón brillando, miraba fijamente al hombre en negro. Exigió Alejandro, sintiendo la tensión en su pecho. Pero antes de que el hombre pudiera responder, una explosión de luz dejó a todos cegados momentáneamente. El caos se detuvo, la multitud quedó paralizada y los murmullos se apagaron. Cuando la luz se disipó, algo escalofriante había cambiado. La figura misteriosa que había levantado la mano, la que parecía ser una amenaza, ahora estaba erguida
en un espacio vacío. Sin embargo, era distinto. Su rostro había revelado algo más. «¡No puede ser!», murmuró Alejandro retrocediendo. El hombre negro había sucumbido a su propia oscuridad, pero en su lugar había algo aún más inquietante. La figura no era más que un reflejo de Samuel, pero con un aire de maldad que lo helaba. Era un doble, una sombra que había cobrado vida. «Mírame bien, Alejandro. Soy lo que Samuel teme ser», dijo la figura, su voz resonando con ecos amenazantes. El rostro era familiar. Era su propia imagen distorsionada, una versión oscura de él mismo. «Soy el verdadero legado del medallón, el secreto que nadie ha podido controlar. Y ahora soy lo que ha estado oculto en todas estas generaciones». La revelación lo golpeó como un trueno. Alejandro miró a Samuel, quien parecía atrapado entre la incredulidad y el terror. «No, no puedes ser real», gritó Samuel. «Eres solo una proyección de lo que he tratado de evitar». La entidad sonrió, su aire condescendiente llenando el espacio. «¿Evitar? No puedes huir de ti mismo. El medallón conecta los hilos de nuestro pasado y nuestro futuro. Eres el origen de esta maldición, Alejandro. Eres el verdadero hijo de la oscuridad que ahora tienes el poder de controlar». Los murmullos de la multitud comenzaron a crecer, la confusión envolviendo el aire. La niña, su hermana, tomó un paso adelante. «No le creas, ese no es él, es la oscuridad». Su voz resonó, clara y segura, pero su expresión mostraba miedo. «Silencio, pequeña», respondió la sombra de Alejandro, con burla en su voz. «Tu existencia es una contradicción. Todos están atrapados en un juego que no comprenden. Si quieres saber la verdad, ven a mí. Juntos podemos desatar el verdadero poder que corre por tus venas». «No lo hagas, Alejandro», gritaron en coro Samuel y la niña. Pero el hechizo que la sombra había lanzado parecía apoderarse de su mente. Algo en su mirada lo atraía como un faro en la oscuridad. El sudor se acumulaba en su frente mientras inseguridades se desbordaban en su mente. ¿Y si esta verdad tiene sentido? ¿Y si realmente soy el que está destinado a tomar este poder? La presión en su pecho aumentaba. Sus manos temblaban mientras miraba a todos, buscando respuestas, buscando a Valentina. Pero ella ya no estaba. De repente, un eco estalló a su alrededor. «¡Alejandro!», sonó una voz familiar, pero distorsionada. De la nada, una figura apareció entre la multitud. Era Valentina. Pero estaba diferente, su mirada plena de determinación, y la confianza que poseía ahora no era la misma. «No dejes que te controle. Él no es quien dice ser». El aire se tornó denso y las sombras comenzaron a girar a su alrededor. La rivalidad alcanzó un nuevo nivel. Enfrente de él, las dos versiones comenzaron a girar en un intenso conflicto. La sombra proyectada y la luz de Valentina, cada una luchando por su verdad. El caos resonaba, y Alejandro sintió que su mente se dividía entre lo que había conocido y lo que estaba empezando a descubrir. Las palabras de la sombra retumbaron. «Si no aceptas el poder que eres, perderás todo lo que amas». Alejandro se encontró atado entre el amor y el miedo. Por un segundo, temió que Valentina pudiera ser parte de la confraternidad oscura que había intentado mantener a raya. Fue un instante de duda, y luego el grito desgarrador de su hermana. «¡No lo dejes! ¡No te dejes llevar!». El eco de su voz enfrentó la explosión de la verdad que se desataba en su interior. La decisión había llegado. Alejandro cerró los ojos, tomó aire, y cuando los abrió de nuevo, la oscuridad lo había consumido y sintió un giro definitivo. La balanza había cambiado. En un instante decisivo, lanzó el medallón al aire y un resplandor estalló.
envolviendo todo lo que conocía. La pregunta quedó suspendida. ¿Qué haría con este poder que había despertado en él? Y justo cuando la luz comenzó a desvanecerse, los gritos de la multitud se transformaron en un eco aterrador. Un nuevo giro de acontecimientos estaba a punto de tener lugar. ¿Quién sobreviviría a la verdad de esa noche? El medallón brilló intensamente, llenando la noche con un resplandor que deslumbró a todos. Las sombras empezaron a cerrarse a su alrededor, como si la luz quisiera devorarlas. Alejandro sintió una mezcla de terror y esperanza. Todo lo que había perdido, cada memoria, cada dolor, parecía estar contenida en esa luz. Los ojos de Valentina, llenos de determinación, lo guiaron. «¡Hijo, es el momento!», gritó ella, mientras la sombra de su propio ser se retorcía, intentando acercarse a él. Pero Alejandro no podía ceder. Aquel eco oscuro de sus miedos no podía ganar. El mundo giraba, y él debía tomar una decisión. Con un grito que resonó en su pecho, extendió la mano. «No soy lo que tú eres, soy más fuerte que esto», exclamó, cerrando sus ojos e invocando el amor que lo había acompañado siempre. La luz del medallón estalló en colores vibrantes, atravesando el caos y desintegrando a la sombra. El grito que salió de la boca del doble era de pura ira, una mezcla de rechazo y desesperación que llenó el aire. Un viento fuerte recorrió las calles, soplando las sombras y revelando la luz del alba que comenzaba a asomarse. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de asombro. Ni siquiera ellos podían entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La luz envolvió a Alejandro, y de repente sintió una conexión profunda con cada ser presente, con Samuel, con su hermana, con Valentina. Era como si todo encajara. En un instante fugaz, comprendió que sería él quien definiría el futuro. Las sombras se disiparon, y en medio del caos, un silencio sepulcral cubrió la escena. Alejandro se sintió aliviado, pero también triste. Había perdido a Valentina. Sin embargo, su legado vivía en él. Alzó el medallón hacia el cielo. Este medallón no unifica solo un legado de angustia, sino de amor y sacrificio. No quiero poder, quiero verdad. El mensaje resonó en el corazón de todos. De repente, la figura de la niña apareció a su lado. «Lo lograste, hermano. Ahora el pasado empieza a sanar». Samuel asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Tienes el poder de cambiar esto? Vamos, es tiempo de reconstruir». Los murmullos de la multitud se transformaron en aplausos. La liberación del oscuro había dejado una estela de luz en su camino. 9 sombras de rencor se desvanecieron en el amanecer. Aunque el camino hacia la redención no sería fácil, había comenzado a darse el primer paso. Mientras el sol surgía sobre Buenos Aires, Alejandro sintió que las piezas encajaban. No solo se trataba de él, sino de todos. Y en ese mismo instante, una idea surgió en su mente: compartir esta verdad con aquellos que la necesitaban. De repente, el silencio se rompió por un grito de alerta. «¡Detrás de ti!». La realidad se tornó confusa, y una figura encapuchada se acercó por detrás de la multitud, su intención oscura evidente. Alejandro se volvió hacia la figura, dispuesto a defender todo lo que había amado. «¡Este no es el final!», exclamó, consciente de que la batalla por la verdad apenas comenzaba. En su interior palpitaba algo grandioso, una fuerza indomable. Y en ese momento, la historia no cerró, sino que se abrió a un futuro incierto, donde cada paso contaría. Así que, amigo, antes de que te vayas, es el momento de suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las historias que vienen, que prometo que serán aún más impactantes. Aplasta el botón de like ahora para que el algoritmo brille. Quiero saber todo lo que piensas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no lo olvides,
compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que tienen que conocer esta historia. Porque aquellos que verdaderamente apoyan al canal saben que el momento es ahora. No esperes ni un segundo más.